Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. Las primas de riesgo europeas se relajan en esta semana después de la aprobación de la moción de censura en España y la formación del gobierno italiano. Moody's apuntó ayer que no espera un impacto significativo del rating de España, dado la incapacidad del gobierno de Pedro Sánchez para aprobar reformas económicas de calado. De todo ello hablamos con Pablo Gil, estratega de mercados y director de método trading de XTB. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo ve la situación de los mercados después de la relajación de las primas de riesgo, como decíamos, y el menor interés exigido a los bonos de los países periféricos de Europa? Bueno, pues hemos estado en una situación muy complicada, especialmente yo creo por el lado de Italia, ¿no? No hay que olvidar que tenemos una coalición de gobierno formada por dos partidos antagonistas como es la Liga, que es de ultraderecha, y el Partido Populista como es Movimiento 5 Estrellas. Realmente lo que preocupa al mercado es que inicialmente uno de los candidatos a una de las carteras ministeriales más importantes que había iba a ser Savona, que es un euroescéptico que no ha tenido ningún tipo de traba a la hora de expresar que estar en el euro es un error, lo cual, claro, puso los pelos como escarpias a Bruselas, y fue el motivo por el cual en su momento el presidente de la República, Mattarella, dijo que no a este puesto como ministro de Economía, y lo que provocó inicialmente que el presidente actual, el primer ministro actual, dimitiese después de 4 días de haber sido nominado, ¿no? Ahora todas las aguas han vuelto a su cauce. La cartera que se le ha dado a Savona es de relaciones con la Unión Europea. Va a ser curioso ver qué titulares salen de ahí, pero es un grupo tecnócrata el que va a liderar los grandes ministerios de lo que es la cartera del nuevo gobierno, y la pregunta es cuánto va a durar una coalición entre partidos con una visión de qué es lo que hay que hacer a nivel social y a nivel económico tan distante, ¿no? No hay que olvidar que Italia es un país que tiene muchos problemas estructurales, crece muy por debajo de la media europea, en torno al 1,5% de PIB, mientras que la media europea se mueve en el 2,5%, no ha hecho reformas estructurales durante los últimos años, tiene una tasa de desempleo también muy elevada, la morosidad que acumulan los bancos italianos sigue siendo como una cuarta parte de todos los créditos morosos de Europa, por tanto, un país con muchas cosas que hacer, muchas complicaciones por delante y, como es lógico, un déficit elevadísimo, solamente superado por Grecia. Creo que ahí es donde está la gran duda en el medio plazo, pese a que ahora han vuelto las aguas a su cauce y ha provocado que la prima de riesgo retroceda con fuerza desde casi cota de 300 a 200, y eso ha ayudado también a que la prima de riesgo en España se haya visto reducida. En España podríamos decir que ha habido un poco el factor del buy the rumor, sell the fact, que dicen los anglosajones, o compra el rumor, vende la noticia, ¿no? Cuando estábamos pendientes de la moción de censura, la tensión era máxima. Cuando finalmente sale adelante la moción de censura y se produce el cambio de presidente en España, parece que todo el mundo se relaja. Yo creo que en España la situación económica es mucho mejor que en Italia. El problema principal, como aludías en tu pregunta, es qué capacidad va a tener realmente un gobierno que cuenta con menos de 85 diputados en el Congreso y en el que la mayoría la tiene el PP en el Senado. ¿Qué capacidad va a tener de liderar un programa político, económico en nuestra nación, si va a tener que contar obligadamente con el apoyo de partidos muy dispares, entre ellos todos los partidos independentistas, que han sido los que le han avalado a Pedro Sánchez a la hora de aprobar la moción? Entonces, yo sí comparto esa duda de Moody's, ¿no? De decir, ¿cómo diablos vas a conseguir sacar adelante algún tipo de reforma necesaria cuando los que te han apoyado probablemente lo han hecho de una forma muy oportunista, no porque estén convencidos de tu programa electoral o de tus políticas que quieras llevar a cabo, sino para echar realmente al PP del gobierno? Yo personalmente creo que esto desembocará en la convocación de elecciones, espero que antes de que finalice el periodo de legislatura de 2 años, y creo que sería correcto y razonable que, si el Partido Socialista no consiguió el apoyo en las elecciones, ni en estas ni en las anteriores, que no esté gobernando mucho tiempo, puesto que no tiene el respaldo de la ciudadanía. Creo que debe volver a nosotros la elección de quién queremos que nos gobierne, ¿no? Como ha sido siempre en cualquier partido en país democrático.
Hablaba de Italia y la situación que vive la economía italiana. ¿Cree que es interesante la renta fija soberana de Italia? Muchos bancos sistémicos de Europa y de España están muy expuestos a este tipo de deuda. Aquí está el tema de que Italia probablemente sea de los países europeos que tiene una rentabilidad sobre sus bonos más apetecible, pero no hay que olvidar que esa rentabilidad sigue siendo realmente baja. Es decir, para los estándares que habíamos visto durante la última década y media, estamos hablando de que los tipos en Europa están bajísimos. Las intervenciones que hace el Banco Central Europeo para comprar deuda soberana a través del QE hace que el atractivo de comprar un bono europeo sea prácticamente nulo. Comprar Italia con una rentabilidad como la que ofrece, pero con todos los problemas que hay y esa coalición de partidos gobernando que parece inviable que dure demasiado tiempo, personalmente no me tienta. Ahora, si me preguntas, ¿qué bono con una rentabilidad por encima del italiano te gustaría? Yo compro el bono americano. Yo prefiero tener un bono americano en el entorno del 3%, por ejemplo, que es donde están el 7 años y el 10 años americano, que sé que el emisor es de una garantía tremenda. No creo que el Tesoro americano vaya a hacer un default. Evidentemente tienes un riesgo en el cambio de divisa, pero me parece mucho más tentador, cuando el euro dólar cotizaba por encima de 1,22, buscar ese tipo de inversión en Estados Unidos, que no irte a probablemente uno de los países con peor estructura económica en Europa, como es Italia, y obtener incluso una rentabilidad de los bonos aún más baja. Entonces no lo veo tentador, sinceramente. Sí, ante este escenario de gobierno populista en Italia, una deuda sobre PIB en torno al 132% y la inflación alrededor del 2% por la subida del petróleo y la energía en varios países de Europa y en la eurozona incluido, ¿cree que la normalización monetaria del BCE llegará más tarde de lo previsto? O sea, el BCE va a tener trabajo ahí con Italia. Bueno, yo creo que el BCE mira todo, ¿de acuerdo? Es el típico banco central que es consciente de que está gobernando una coalición de muchos países, ¿no? Esto no es aplicar, como hace Estados Unidos, un único criterio en función de una nación. Aquí estás controlando muchas naciones. Yo creo que el Banco Central Europeo ha puesto de manifiesto tantas veces ya que lo que le preocupa es conseguir la estabilidad de precios en torno al 2%, que va a seguir fiel a esa línea, salvo que haya una crisis muy grande en Europa que le obliga a desviar el foco. Ahora, el precio del crudo, evidentemente a las cotas que se cotiza está teniendo impacto, pero lo estamos viendo reflejado en lo que llamamos las tasas de inflación headline o generales, y efectivamente ahí vemos 1,9% en Europa, que ha sorprendido con la subida fuerte, pero cuando uno se va luego a la inflación subyacente, que extrae el componente de energía y alimentos, descubrimos que estamos al 1,1%. Realmente los bancos centrales, cuando hablan del nivel de inflación, suelen hacer mención a la inflación subyacente, porque saben que la otra tiene un componente muy volátil y les haría cambiar de opinión con relativa frecuencia. Entonces, si el Banco Central Europeo está observando la inflación subyacente, al 1,1 está lejísimos de alcanzar esa cota del 2% que le gustaría. Entonces, me cuesta ver que vaya a reaccionar con antelación a las presiones del petróleo. Realmente solo hay un área geográfica donde, o podríamos decir 2 áreas geográficas donde la inflación está alcanzando o superando las cotas importantes que se han marcado los bancos centrales. Una es Estados Unidos y la otra es Reino Unido. Pero el Reino Unido lleva con inflaciones al 3% mucho tiempo, y ahora en los últimos meses está reduciéndose hasta la cota 2,5%, con lo cual la tendencia a la inflación en Reino Unido va a la baja, lo mismo que el crecimiento hace que no tengan que moverse respecto a su manera de actuar. Habla de Estados Unidos, los últimos datos de esta economía muestran fortaleza, incluso muchos analistas ven que las medidas de Donald Trump pueden sobrecalentar la economía estadounidense, mientras que en Europa hay más muestras de debilidad. ¿Cree que esto lo van a recoger los mercados más allá del ruido político? Sí, yo creo que en este momento parece que hay más probabilidad de que en un movimiento al alza las bolsas estadounidenses lo hagan mejor que las europeas, ¿no? Hemos tenido una ventana interesante mientras el dólar se estaba moviendo, por ejemplo, contra euro desde la cota de 1,24, 25 hasta niveles de 1,15, que son 10 figuras de movimiento en las que hemos visto cómo el dólar se ha vuelto a fortalecer. En ese intervalo de tiempo hubiese sido razonable que Europa
hubiese tenido un comportamiento mejor que Estados Unidos, porque normalmente cuando tu divisa se debilita ayuda a que ese comportamiento relativo sea sustancialmente mejor. Lo que ocurre es que justo cuando pasaba ese escenario se juntaban crisis políticas en el sur de Europa, lo cual ha enmascarado completamente el efecto de un dólar que se estaba fortaleciendo, y hemos perdido probablemente una gran ocasión para haber visto una Europa haciéndolo mejor. Ahora que da la sensación de que el dólar ha encontrado un punto donde se va a detener, se va a pausar o incluso va a empezar a debilitarse de nuevo un poco, yo creo que en la siguiente fase impulsiva al alza lo que vamos a ver es a Estados Unidos haciéndolo mejor que los índices europeos, y es producto en parte de lo que me comentas de las políticas que ha llevado a cabo a nivel fiscal Donald Trump. Evidentemente, cuando reduces la carga fiscal a empresas y particulares, hay un dinero extra para invertir y para consumir que se está viendo reflejado en el crecimiento económico en Estados Unidos. Probablemente este año y el año que viene, al menos al principio del año que viene, todavía vamos a vivir ese efecto positivo. El gran problema que vendrá a partir de entonces será cuando ya todo el estímulo fiscal se haya visto trasladado a la economía, y mientras tanto tengamos a la Reserva Federal que sigue con su política de tensionar los tipos y reducir el balance. Probablemente la colusión de ambos factores sea el desencadenante de un cambio de dirección o de tendencia en las bolsas. Pero hoy por hoy, evidentemente, yo preferiría estar invertido en la bolsa estadounidense y no en la bolsa europea para las próximas semanas o meses. Pues hasta aquí la entrevista con Pablo Gil, estratega de mercados y director de método trading de XTB. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros, y hasta otra ocasión. Fenomenal. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.